Buenas noches para todos. Les habla la pastora Gloria de la Iglesia Cristiana Su Gloria en mi Bogotá. Le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de poder predicar su palabra, de poder dar todas esas enseñanzas para tener una mejor vida, basado todo en la palabra del Señor. Y como hemos venido trabajando y estos temas todos van enlazados para que podamos entender lo que estamos trabajando y para que podamos hacer el trabajo. Le doy gracias a todas las personas que están viendo en directo y en diferido todo este trabajo y que le damos gracias a Dios porque es de mucha ayuda para personal. Entonces hoy tenemos un tema, hemos trabajado todo lo que la mente, la ira, la amargura y todo va relacionado. O sea que los invito a los que no han logrado ver o es la primera vez que están viendo esta programación en diferido o la primera vez que la ven en directo, que pueden ir a YouTube y ahí van a encontrar que todos los martes y los jueves está la secuencia y estamos trabajando el perdón. Primero que todo tenemos que examinarnos. La semana pasada, el jueves pasado, trabajamos todo lo que es el tipo de mente, ¿sí? La mente entenebrecida, la mente corrompida, la mente correcta, la mente carnal, la mente espiritual y todo lo que es la mente, que decíamos que era una organización de procesos mentales o de actividades psíquicas en el individuo, ¿cierto? Conscientes y que influyen tanto en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Y entonces en la mente podemos entender, conocer, pensar, recordar, imaginar, sentir. Y todas las funciones de la mente son el pensamiento y van de la mano con la voluntad. O sea, los pensamientos para tomar decisiones, tenemos un pensamiento y tenemos que tener voluntad de cambiar o de hacer las cosas. Si no hay voluntad no podemos trabajar. Y pensar es imaginar el pensamiento, ¿sí? Y también hablábamos en las anteriores enseñanzas de la amargura. Y hablábamos que la amargura es una angustia crónica que hay en una persona que se siente desanimada, que se siente desesperanzada, que se siente desolada y que va acompañada de la hostilidad, de la ira y que sabemos que es un veneno que se toma el ser para contaminar todo alma, cuerpo y espíritu. Y que la amargura es la única contaminación que hace olvidar la buena obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. O sea que si nosotros, ¿esto por qué lo digo? Porque vamos a trabajar el tema hoy, ¿cuál es mi historia de agravio? ¿Cuál es mi historia? Todas las personas tenemos una historia porque somos únicos e irrepetibles. El Señor nos hizo así tan perfectos. Y cada uno tiene su historia. Cada uno ha desarrollado su historia de agravio, que ha tenido problemas, puede ser en la infancia, la adolescencia, desde antes de nacer, en diferentes edades hemos tenido diferentes aspectos donde nos ha tocado el agravio, donde hemos tenido problemas que no hemos sabido superar y nos lleva a esa amargura, a esa tristeza, a esa hostilidad y tenemos esos pensamientos fijos y duran no un año, a veces muchísimos años dentro del ser. Entonces hoy vamos a trabajar y vamos a reflexionar un poco con los temas anteriores, porque aún siendo nuevas criaturas en Cristo, porque a todos los que le recibieron, el Señor les dio potestad de ser hijos de Dios. Y nosotros aún recibiéndolo, siendo aún nuevas criaturas, recibiendo al Señor, sabiendo todo el sacrificio que Él hizo, que Él llevó nuestros pecados, aún nosotros así tenemos la mente entenebrecida, tenemos la mente corrompida, tenemos una mente muy carnal o la tenemos espiritual. Entonces, si nosotros estamos todavía en esto, tenemos que preguntarnos cómo va nuestra historia, cómo va ese perdón en esa historia de mi vida, lo que ha pasado, cómo he transformado, conociendo al Señor, cómo he transformado mi vida. O quizás me quedé en el solo momento de creyente, como lo decía ayer el pastor, de asistir a la iglesia y ver, pero no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Primero que todo, nosotros somos el primer prójimo y yo tengo que trabajar en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma y en mi corazón, porque tengo que ser instrumento en las manos de Dios y ese instrumento debe ser limpio, debe ser pleno, debe llegar a la estatura de Dios, debe alcanzar esa santidad
que viene de lo alto y vuelve a Él. Entonces nosotros tenemos que prepararnos, por eso a veces decimos, ay, ¿por qué no suben el liderazgo? ¿Por qué no da la consejería? Porque una persona que aconseja tiene que tener su mente, su cuerpo y su alma libre, libre de amargura, libre de tristeza, de desesperanza, de falta de fe, y tiene que tener una mente acorde con la mente de Cristo y seguir el ejemplo. Entonces, preguntémonos todos cuál es mi historia. Cada uno vamos a recordar, si llegamos a los pies del Señor, cada uno teníamos nuestra historia, porque el que diga que el Señor no ha hecho nada en su vida, lo llamaríamos a él mentiroso, como lo dice la misma palabra, porque siempre tenemos algo que cambiar, algo que entregar, aunque hemos tenido reservas con Él. Y Él lo ha dado todo por nosotros. La fidelidad de Dios es infinita. Entonces, vamos a hablar de esa historia de agravio. Resulta, les voy a contar una anécdota, que un profesor de una universidad joven, el profesor fue a dictar la clase, se dirigió a la secretaría, donde el secretario le preguntó que a dónde tenía que ir a dictar la clase. Él le dijo, no, vaya y dicte su clase. Ahí están los estudiantes que son sobresalientes, los que trabajan, los que no trabajan. Llegó al aula en la universidad y comenzó a trabajar con sus estudiantes. Era una persona creativa, proactiva, que estimulaba al estudiante, que le hacía ver sus cualidades, que le sacaba lo mejor a cada uno de sus talentos, de todo lo que cada estudiante tenía, y los ponía a funcionar en diferentes formas, trabajo en equipo, hacía diferentes cosas. Entonces, bueno, ya se terminó lo que es el semestre y él dijo, bueno, estos estudiantes que me dieron a mí fueron excelentes, sobresalientes, pero yo quiero trabajar con un grupo de estudiantes en que yo pueda como brindarles más, que le pueda proporcionar todas estas cosas para que sea sobresaliente. Y se fue tan asombrado cuando el secretario le dijo, no, esos estudiantes que íbamos a trabajar ustedes no eran los sobresalientes, no eran los estudiantes que habíamos dicho, usted trabajó con los estudiantes que necesitaba. Y tan sorpresa se llevó porque él se dio cuenta que sacó lo mejor de esas personas, porque las estimuló, les vio sus cualidades, las puso a trabajar en equipo, las ayudó a socializar, a interactuar. Entonces, fíjense que toda esta historia va para lo siguiente. Va que nosotros en la adolescencia, en la infancia, en la madurez, en la juventud, en las diferentes etapas de nuestra vida, quizás traemos recuerdos que había papás que estimulaban mucho a sus hijos. Tú eres inteligente, tú puedes, vamos adelante, tú eres capaz, tú eres creativo. Esto. Había unos que exigían muchos que si el hijo no sacaba un excelente, entonces tenía una frustración. Ay, tú no sacaste el excelente, entonces hay mejores que tú, ¿cómo es así? Entonces el niño ya venía a sentirse mal porque él no era el mejor, o las aspiraciones del papá, no las de él. Entonces no tenemos que ser tan excelentes, pero sí lo que hacemos es hacerlo bien. Bien primero que todo para nosotros que para los demás. Entonces, en otros ejemplos, en otros hogares, se acostumbraba a que a los hijos se desmotivan. Usted no puede, usted no hace, usted es perezoso, usted no sirve, usted no vale, usted no tiene, usted no puede. Entonces, la persona va creciendo con toda esta serie de cosas como lo hemos trabajado, con esas raíces de amargura, por la crianza, por las pautas de crianza. Y ahí se viene fijando eso y cada cosa, cada evento que va pasando en nuestra vida, traemos a colación todo eso que está en nuestra mente, porque como ahí tenemos organizados todo nuestro proceso, tenemos el consciente, el inconsciente, tenemos todo lo que son los pensamientos. Y ahí es donde vemos que si nuestros pensamientos los tenemos basados en la palabra de Dios, si nos damos cuenta en la palabra de Dios no hay nada negativo. Ni en todo lo que Jesús hizo. Él sanaba, levantaba, perdonaba, ayudaba, estaba con las personas más necesitadas. Y de ahí que nosotros ahora, si hay padres que en este momento están criando a sus hijos, que están en la primera infancia, segunda infancia, adolescencia y aún en la juventud, la forma de criar bien a un hijo es desde la primera infancia. Al niño se le enseñan las pautas desde el vientre. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar siempre, hablarle al vientre cuando la mamita está esperando el bebé, luego cuando está creciendo, hablarle con autoridad, no para regañarlo, con amor, y ahí se van dando las pautas y todo de crianza. Nos damos cuenta, hay una niña tenista, un ejemplo muy hermoso, que vi en la televisión de una niña que nació discapacitada sin sus dos extremidades.
es una campeona de tenis aquí en Colombia, y le preguntaron al papá que si la niña alguna vez estaba frustrada en alguna situación, y él decía que no, porque desde pequeña él nunca hizo que ella se viera diferente a los demás, siempre la llevó a los juegos, a las piñatas, la puso a interactuar con los diferentes contextos, con la familia, la llevó a practicar el deporte, y ella tiene medallas olímpicas y todo, y la niña se arregla, ella es una niña común y corriente, porque sus padres vieron en ella lo mejor, sacaron lo mejor de ella. Pero nos damos cuenta que en muchos hogares, cuando una persona, que la oveja negra de la familia, si hay un hijo discapacitado, hay personas que lo esconden o que lo llevan a un lugar, pues sí, que aprenden, le enseñan, pero que siempre no lo dejan ver porque se avergüenzan de su discapacidad. Entonces, nos damos cuenta que así es la vida y que cada uno tiene una historia. Pero nosotros, con la ayuda de Dios, con lo que hemos venido trabajando, porque somos nuevas criaturas, tenemos la oportunidad y debemos tener la voluntad, tenemos que tener esos pensamientos basados en la palabra de Dios de un cambio, de cambiar esa historia de agravio. Muchas personas dicen, no, no he podido perdonar porque para mí es difícil, pero es voluntad, porque si tú quieres cambiar la historia de tu vida tienes que tener una voluntad, no te puedes quedar ahí. Y vamos a trabajar esta noche en una historia muy hermosa que es la historia de José, que la encontramos en Génesis. Vamos a ver parte, muchos no la sabemos, pero ahorita se van a dar cuenta por qué vamos a trabajar esa historia de José. Entonces nos damos cuenta también que dentro de todo lo que hablamos hay mujeres cabeza de hogar, hay mujeres que han tenido una vida, que han perdido a sus seres queridos, otros que han tenido problemas en la guerrilla, que han acabado con sus casas, con sus fincas, con todo. Sin embargo, la persona perdona, se quita esa atadura, se hace libre y vive una vida diferente. Porque es que si nosotros, con la ayuda de Dios, dependiendo de Dios, podemos darle un cambio a nuestra vida, pero si tenemos esa voluntad, ¿sí?, de cambiar. Porque Dios ya hizo todo lo imposible, nosotros tenemos que hacer lo posible y sí lo podemos hacer. Porque cuántas personas no se han regenerado, que han estado en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución, y han tenido un cambio de vida porque han aceptado lo que son, han reconocido ante Dios su pecado y se sienten hijos de Dios, han tenido un cambio, han tenido una voluntad de cambiar la historia de su vida, y de eso se trata este tema. Entonces vamos a ver si hemos cambiado la historia de nuestra vida, o aún siendo cristiano, y todo lo que hablamos con respecto a la mente, porque de eso se trata, de cambiar nuestra mente, ¿cierto? Entonces vamos a darle lectura, vamos para Génesis 37, apartes de la lectura, porque todos no sabemos esa hermosa historia, pero esta historia, como siempre, tiene una finalidad por el hecho que la vamos a leer. José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, que informaban a José, su padre, de la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de colores. Y viendo sus hermanos que su padre amaba más que a todos sus hermanos, y lo aborrecían y no le hablaban pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y llegaron a aborrecerlo aún todavía más. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante mí. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre, a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste?
¿acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y los hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas a su padre en Siquén, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven, enviaré a ellos. Y respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora y mira cómo están tus hermanos, si están con las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo llevó al valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Y José le respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están, apacentando. Aquel hombre le respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir que iban a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos le vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno a otro: he aquí, ahí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle a una cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y cuando Rubén oyó esto, libró de sus manos y dijo: no, no lo matemos. Les dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis la mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y camellos que traían aromas y bálsamo de mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano? Encubramos su muerte, venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque nuestro hermano y nuestra propia es nuestro hermano y nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba, y levantaron y le dieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y halló a José adentro, y no halló a José adentro, y rasgó los vestidos y los volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob se regó los vestidos y puso en cilicio sobre sus lomos, y guardó por un tiempo y por muchos días el luto de su hijo. Entonces ahí nos damos cuenta que los madianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia. No lo podemos creer, que es bastante largo. Y entonces luego dice: José y la esposa de Potifar. Entonces fue llevado José a Egipto, a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia, varón de egipcio, y compró a los ismaelitas, que lo llevaron allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que hacía lo hacía prosperar en su mano. Así halló José la gracia en los ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y le entregó el poder y todo lo que él tenía. Vamos para el verso 8 del 39. Y no quiso, y dijo la mujer de su amo: he aquí mi señor se preocupa conmigo en la casa, y he puesto mi mano sobre todo lo que tiene. No hay otro mayor y mejor mayordomo que tú. Vamos para el verso 12. Y aconteció que un día en la casa, para hacer el oficio, no había nadie de los de allí, de la casa, y ella asidió su ropa por diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa
en manos de ella y huyó y salió. Y cuando ella había dejado su ropa en sus manos, ya había huido fuera. Llamó a los de la casa y habló diciendo: mirad, lo que nos ha traído el hebreo. Hiciste burla de nosotros. Vino a mí para dormir conmigo y yo le di a grandes voces. Pero luego dice en el 20: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban presos. El rey estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio la gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Vamos 40, el 8. Y dijeron sus hermanos, dijeron ellos: hemos tenido un sueño. ¿Quién interpreta sueños? Entonces dijo José: no son de Dios. La interpretación es: contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó el sueño a José. Y así el copero le contó el sueño, el panadero también le contó el sueño, y José interpretaba los sueños. Y sucedió que una mañana estaba agitado su espíritu y envió y llamó a los egipcios y a los sabios y al faraón para que interpretara sus sueños y pudiese interpretar los sueños al faraón. Y así nos damos cuenta por todo lo que José pasó. Y sigue la historia que ustedes la van a acabar de leer, y fue así como él interpretó los sueños y ya pasó a ser uno de los grandes del faraón, pasó a ser gobernador de Egipto, y luego los hermanos vienen a él y es cuando a él no lo reconocen, hablan con él, y luego él los perdona, y junto con su padre y con los hermanos de José regresan con Benjamín, y ya él acepta el perdón. Él le costó trabajo, él sintió dolor, pero él los perdonó. Entonces, ¿qué pasa con esta hermosa historia? Aquí nos damos cuenta que Dios tiene un propósito en la vida de José, pero también nos damos cuenta por todo lo que pasó José. Fue engañado. Bueno, primero lo quisieron matar, lo iban a matar, lo vendieron. Luego fue humillado y calumniado por la mujer de Potifar. Luego estuvo en la cárcel, pero siempre estuvo con el Señor. ¿Qué pasó con José? Al cambiar su historia, él siempre dependió de Dios totalmente. Fue fiel a él. Entonces, si él dependía verdaderamente de Dios, por eso fue que él pudo transformar su vida. Él había podido quedarse derrotado en la cárcel, pero Dios le dio gracia para interpretar los sueños del faraón. Y ahí viene el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, que todos lo sabemos. Él le dio ese don y esos talentos. Pero ¿a dónde lo llevó el Señor? A ser un gobernador de Egipto. Entonces, ¿cuántas veces no pasamos por historias de agravio duras y decimos: no, es que mi vida es así, como a mí me maltrataron, como mi papá tomaba, como mi mamá fumaba, como mi papá fue adicto, yo no pude salir adelante por culpa de mi papá? José había podido decir que por culpa de sus hermanos, que por culpa de la esposa de Potifar, que por culpa de X y Y, pero no. Él siguió adelante con la gracia de Dios. Por eso lo primero que nosotros tenemos que cambiar para cambiar nuestra historia de agravio es nuestra mente. Por eso la semana pasada hablábamos de la mente. ¿Qué tipo de mente tengo yo aún conociendo el Señor? Entonces nos damos cuenta que sí podemos cambiar, porque nosotros a veces nos creemos todo lo que escuchamos. A veces tenemos un problema trivial con la pareja, con un hijo, en el trabajo, y ese problema lo agrandamos tanto que no pasamos la página, sino duramos días para poder olvidar, para poder perdonar una cosa tan trivial. Por eso es que no perdonamos a una cosa más profunda. ¿Por qué seguir el camino que otros nos impusieron? ¿Por qué si en tu vida tu papá fue drogadicto, tu mamá fue alcohólica, estuviste en la prostitución y han pasado toda esa serie de cosas, por qué seguir ahí? ¿Por qué no cambiar? Porque dice la palabra del Señor que cambiemos nuestra forma de pensar y cambiará nuestra forma de vivir. Y Romanos 12:2, que es hermoso, que debemos renovar nuestra mente a este siglo, que debemos cambiar. ¿Dónde está la nueva criatura? ¿Dónde estamos? Entonces tenemos que entender si nos hemos revisado, si nos hemos examinado,
Si todavía no hemos perdonado, ¿por qué no lo hemos hecho? ¿Qué nos impide perdonar? Haz de cuenta que es como cuando le colocan a uno unas esposas. Tú te atas con la persona que no perdonas, pero la que te hace daño es a ti mismo. No le haces daño a la otra persona, sino uno mismo el que está en esos pensamientos. Quizás la otra persona ni recuerdo. Sí, hay daños graves, abuso, violaciones, maltratos físicos, psicológicos. Hay cosas, a veces nuestro problema nosotros creemos que es el único. Pero si nosotros nos pudiéramos a mirar un momentico el mundo y todo lo que nos rodea, vemos casos terribles a este tiempo, donde matan a los niños, los roban, los secuestran, los utilizan para pornografía. ¿Qué hay de esas mamitas que pierden a sus hijos? ¿Qué hay de los secuestrados? ¿Qué hay de la gente en los hospitales que nunca reclama? ¿Qué hay de la gente de nene que nunca encontró su familia para ser enterrada? ¿Qué hay de todas las personas que son abandonadas, que mueren de hambre? ¿Cuántas cosas? Y nosotros aún nos lamentamos por un problema trivial. Nosotros, la iglesia, tenemos que estar prestos, como nos lo decía el pastor, a no ser creyentes, sino a ser discípulos, a llevar ese ejemplo, a llevar ese evangelio, a interpretar lo que verdaderamente nos quiere hablar Dios a través de su palabra. Entonces, ¿por qué no has sacado esa historia de tu vida? ¿Qué te lo impide? ¿Qué te impide sacar? No creo que Dios, porque Dios ya nos ha perdonado, perdonarnos a nosotros mismos, perdonarme a mí mismo, porque a veces Dios ya nos perdonó, pero nosotros no nos hemos perdonado. A veces nos sentimos, porque una persona nos hace algo y tenemos esa idea fija y la idea fija no la sacamos. ¿Cómo puede una idea estar en nuestra mente si está el poder del evangelio, que lo hemos visto en Hebreos, que es más cortante que espada de doble filo? ¿Cómo una idea nos va a manipular cuando tenemos la mente de Cristo? Entonces ahí es donde tenemos que mirar lo que hablábamos la semana pasada, que a veces no coordino con lo que pienso, con lo que tengo, con lo que soy, ¿cierto? ¿Por qué me hizo ese suceso la vida tan negativa? ¿Por qué tengo que atraer el problema en vez de solucionarlo? Piensa que la vida es desdichada, nos volvemos una víctima de nuestro propio problema en todo momento. Me hicieron, me abusaron, me quitaron, me separé, perdí, mi familia murió por X, por Y razón, y seguimos ahí alimentando ese sentimiento. ¿Cómo adquiere forma tu historia? ¿Qué forma le queremos dar a la historia? Ya depende de cada uno de nosotros. Hay 4 etapas que le damos la forma, que es natural, que la hace toda persona. La primera es cuando nos hacen una promesa o cuando tenemos una pérdida. Y cuando pensamos que es algo injusto, que para nosotros a veces algo es injusto y para otras personas no lo es. Es desde la forma como nosotros lo miremos. Entonces, hay esa forma de pensar tenemos que también cambiarla, ¿sí? Le añadimos interpretación específica a un suceso. Culpamos al agresor. No pensamos que fue un accidente, sino siempre el agresor es el culpable. Y nosotros, ¿cuánto tuvimos que ver en esa situación? Quizás no tuvimos que ver nada, quizás no estábamos en el lugar apropiado, en el momento indicado. Hay tantas cosas y nosotros a veces no nos ponemos a pensar, sino siempre tomamos la historia desde el lado de nuestra parte, sin tener en cuenta lo demás. Tomamos la ofensa como algo personal, muy personal, ¿sí? Entonces se vuelve algo que pensamos que la persona, así hayamos tenido una simple pelea por algún inconveniente, y decimos que la persona lo hizo con un propósito. A veces se presentan malentendidos y cosas donde no hay un propósito, pero nosotros desdibujamos toda la situación. Hay todo tipo de problemas porque hay historias de agravio bien delicadas que necesitan de, como ya lo hemos dicho, de un profesional, un psicólogo o un pastor, un consejero, una persona que nos pueda ayudar a confrontarnos y a cambiar nuestra historia. Y sí nos podemos dar esa oportunidad, sí, porque a veces pasan los años y seguimos con la misma situación.
Ahí vamos con esa. Repite la historia para ti y para los demás. Hay personas que cuentan la historia 1000 veces y uno dice, ¿cuánto hace que te pasó eso? Hace 20 años, hace 30, hace 5. Y la vive como si le hubiera pasado ayer. Entonces, ¿cómo están esas heridas? ¿Cómo están esas raíces de amargura? Ya es una amargura crónica. Porque si eso pasó hace tantos años, ¿qué ha pasado? Si conoces del Señor, si conoces la palabra de Dios, y aún si no la conoces, te invito a que puedas cambiar tu vida a través de Jesucristo, que es la fuente divina. Entonces, tenemos que dejar, si hay un problema, se pasa la página, pero nosotros acostumbramos a eso, a repetir la historia de lo que nos pasó. Entonces se vive cada tiempo. Conocemos a una señora que le ha pasado determinada historia hace 20 años y seguía con la amargura y todo, y esa amargura se le pasa a los hijos, a los nietos, a los vecinos, y es una persona que dice que es cristiana, que conoce al Señor. El Señor nos llena de gozo y de paz, una paz que no conocemos, una paz infinita. Todos los problemas y todos deben estar bajo nuestros pies. Nosotros no tenemos por qué, eso es abrirle puertas al enemigo. Si yo digo que creo en el Señor, si yo digo que trabajo, que consolido, que evangelizo, pero tengo una raíz de amargura, tengo hostilidad, ira reprimida, ¿qué estoy brindando? ¿Qué tipo de evangelio estoy dando? ¿Qué testimonio estoy dando? Por eso es que no podemos ser asistentes, la palabra hay que vivirla y es una responsabilidad que Dios nos da. Porque eso es lo que quiere el Señor. El Señor no le interesa nada de nosotros, sino establecer el reino. Adoradores. Y un adorador, pues no tiene que tener una raíz de amargura, porque una persona que adora al Señor tiene que tener limpio su corazón, su mente, su espíritu. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarlo es sin pedir nada a cambio. Amarlo porque es Dios, porque nos lo da todo. Y todo no se trata de nuestros caprichos, de satisfacer lo que nosotros necesitamos. Todo se trata de que yo me levanto, que tengo una familia, que yo me levanto, que tengo una casa, o que yo me levanto y que vivo, el hecho solamente de vivir. Ya si no tienes trabajo, toca mirar uno, pues en este tiempo toca ser muy creativo, en esta pandemia, y uno se admira que de pronto uno no hace muchas cosas, pero hay personas que las empresas están cerradas, pero están trabajando dentro de la casa, en el arte, haciendo collares, haciendo pasteles, vendiendo sándwiches, almuerzos a domicilios. La gente es muy creativa. Entonces nosotros tenemos que impregnarnos de eso, porque a veces de verdad que sí nos quedamos dormidos. Entonces nos falta, y así es en la palabra de Dios, nos quedamos dormidos, somos pasivos, y la pasividad es un pecado. Nosotros, bien pasivos, ¿cuántas personas has traído a las pies de Cristo, no al templo? Eso depende, eso depende de lo que tú des de testimonio para tener el fruto. Porque a veces hasta sin abrir la boca, con tu propio comportamiento, actitud, con eso llevas muchas personas a los pies del Señor. Entonces, ¿qué problemas nos trae una historia de agravio que no hemos sabido desarrollar? ¿Qué problema nos trae? Pues que abrimos viejas heridas. Vivimos abriendo esa herida. Nos negamos a perdonar. Sí, nos negamos totalmente a perdonar. Tenemos la llave en nuestras manos, que es el perdón, pero no utilizamos esa llave. Nosotros solo nos podemos liberar si perdonamos. El próximo que vamos a trabajar, la próxima semana, porque esta semana tenemos que seguir trabajando la historia de agravio porque faltan muchas cosas importantes, es el perdón. Por eso no nos vamos a enfocar qué es el perdón, ni cómo perdonar, ni nada, ni bueno, en fin, sino nos enfocamos en los problemas que tenemos cuando tenemos una historia de agravio. Entonces, si no perdonamos, pues seguimos con la herida abierta, guardamos rencor y ese rencor consume energía, una energía que se puede utilizar para trabajar, para establecer el reino, para evangelizar. Toda esa ira, toda esa rabia reprimida y todo eso, podíamos hacerlo en diferentes cosas, ¿cierto? Desarrollar diferentes actividades. Se consume nuestras vidas
porque se vuelve una vida improductiva, una vida frustrada, una vida donde siempre estoy con ese que no puedo perdonar, que no puedo hacer, que mi vida se frustró, no, porque el Señor no quiere personas así, porque por eso Él no lo habla en su palabra cada día. Esa energía nos sirve para que hagamos cosas importantes. Esa energía la podemos utilizar para cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar. Nos hace sentir rencor y resentimiento. La palabra resentimiento es una palabra francesa que es volver, volver atrás, volver al pasado, volver a algo que ya se quedó en el pasado. Y nosotros tenemos que vivir este presente. Tenemos que sanar todo lo del pasado para poder vivir un buen presente y tener un mejor futuro. Nos detenemos en el tiempo, aunque hayan pasado los años. Esa es la problemática. Pasan los años y ese es uno de los problemas. Nos detenemos en el tiempo. Lo que daba el ejemplo de la señora que le pasó una circunstancia hace 20 años, hace 5, pero nos detenemos ahí. Y el tiempo va pasando y va corriendo y no hacemos nada. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué aspectos de nuestra vida podemos modificar cuando perdonamos y cuando liberamos el prisionero que está dentro de nosotros? Porque es que nosotros nos hacemos, si no perdonamos, nos hacemos prisioneros a nosotros mismos. Entonces eso es lo que quiero que trabajemos en nuestra historia, porque muchas personas queremos avanzar en el ministerio, avanzar en muchas cosas, pero has avanzado en tu propia historia, has avanzado en tu propia vida. ¿Has cambiado? ¿Has perdonado? ¿Sigues en tu amargura? ¿Has cambiado tus pensamientos, tu mente? ¿Qué tipo de mente es? Entonces hoy le vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que Él nos enseña. Como lo vimos en la lectura de José. De José podemos aprender muchas cosas hermosas. Entonces, cómo por ejemplo, ¿qué nos enseña esa historia? Que nos enseña a perdonar, a dejar atrás el pasado, a perdonar, a instruirse, a cambiar, ¿cierto? En todos los sentidos, en todas las áreas. Entonces ¿qué tal José, un hombre amargado? No habría hecho nada, no habría prosperado. Pero en la cárcel él también hacía el trabajo eficaz. Y él no fue a la cárcel porque fue un mal hombre, fue porque fue calumniado, y ya sabemos el resto de la historia. Entonces mire que él no se quedó ahí. Y así hay muchas historias en la Biblia que nos muestran cómo las personas, a pesar de una pérdida, por ejemplo, como en el caso de Noemí y sus 2 nueras. Sí, ella tuvo la pérdida de su esposo, de sus 2 hijos, ellas todas las 3 quedaron viudas, pero ¿qué hizo ella? Con esa pérdida no se quedó ahí, al contrario. Y les invito también a que lean esa historia. Entonces le vamos a dar gracias a Dios para que nuestra historia cambie, y sí puede cambiar, porque el Señor cambia, restaura, levanta. Eso es lo que Él hace en nuestra vida, porque es lo más precioso. Entonces, terminamos con una cita bíblica hermosa que es en Hebreos 12, para que nos quedemos reflexionando. Puesto los ojos en Jesús, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, de todo pecado, de toda asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el gozo puesto delante del que sufrió en la cruz, menospreciado por oprio, y se sentó a la diestra en el trono de Dios. Entonces, puesto los ojos en Jesús, como dice en Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Jesús. Entonces, puesto los ojos en Jesús. Y dice el mismo 15, mirad bien que no sea alguno ni se deje alcanzar de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces no nos dejemos estorbar de una raíz de amargura y tengamos puestos los ojos en Jesús. Amén. Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que tú nos das
de reflexionar a través de tu palabra, de tus ejemplos, de todas esas personas, esos héroes de la Biblia, Señor, de todo lo que tú nos hablas a través de tu palabra, para poder tener un cambio en nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos, Padre poderoso, que seas tú cambiando, Señor, el rumbo de nuestra historia, de nuestra vida, nuestra historia de agravio, Padre poderoso del cielo. Pongo en tus manos todas aquellas personas, Señor, que están pasando por un momento difícil, por un momento doloroso, ya sea por enfermedad, abandono, abuso y todo tipo de conflicto, Señor. Hoy lo ponemos en tus manos, Padre poderoso, porque sabemos que tú eres fiel, Señor, Padre Santo del cielo. Hoy te pedimos por todas aquellas familias que necesitan tanto de ti, Señor, por todo siervo tuyo, Padre poderoso, por toda mamá, papá, hijo, Señor, por todas las familias, Señor, Padre poderoso, que necesitan cambiar para tener una mejor sociedad. Pero te pedimos, Señor, que seas tú trabajando en cada uno de nosotros primero, Señor. Hoy te pedimos que tú, Señor, Padre poderoso, quites toda raíz de amargura, toda mente entenebrecida, Señor, toda historia de agravio, Señor Padre poderoso. Tú eres el único, Señor, que puedes obrar, restaurar, Señor. Hoy te pido que tú tengas misericordia de toda aquella persona que necesite en este momento. Hoy te suplico, Señor, que seas tú tomando, Señor Padre poderoso, a todas aquellas personas que en este momento están viendo este Facebook Live, Señor, que seas tú determinando y cambiando la historia de su vida, Señor. Y que ellos tengan la voluntad, Señor, de cambiar su mente, su alma y su espíritu, puestos los ojos en ti, Señor, Padre poderoso del cielo. Nos quedamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo que va a actuar en cada uno de nosotros. Amén, amén. Le damos gracias a todas las personas que nos vieron y que nos ven a través del Instagram, por el Facebook Live, por el Twitter. Muchas gracias, que Dios los bendiga.